Bueno, buenas tardes. Antes que nada me presento. Soy Carlos Escobedo, contador, igual que mi colega Marco Roca, con quien tengo el gusto de compartir esta materia de recursos humanos. En esta ocasión, el tema que voy a desarrollar en estos 15 minutos es cómo se configura inicialmente un organismo, una empresa, una institución, cuál es su formato inicial y de qué está compuesto, su estructura. Entonces, diremos que cualquier organización, institución, pública o privada, eh, llega a su finalidad o cumple un servicio o a través de factores de producción, ¿sí? Llamándole así genéricamente o entendiendo por factor de producción todos los recursos materiales y los recursos humanos. Si bien en la actualidad hablar de recursos humanos quizás ya no es lo correcto, se habla más de capital humano, pero bueno, son conceptos que a lo largo del año lo vamos a ir explicando más en detalle. Genéricamente, digamos que hay recursos materiales y recursos humanos, ¿sí? Eh, Será función de los directivos el gestionar estos dos recursos. Puntualmente, ¿cómo se gestionan los recursos humanos? Tenemos dos alternativas. O, o vemos que el recurso humano es un costo o lo vemos como un recurso. Entonces, dependerá de este enfoque cuál es la cultura, en definitiva, que va a tener esa institución o esa empresa. Si yo lo veo al recurso o al personal solo como un costo, ¿qué se hace normalmente con un costo? Se lo trata de reducir, de minimizar. En este caso voy a tratar de que el gasto en personal sea el menor posible y me voy a focalizar en eso. ¿Cuál va a ser el efecto? Una cultura muy probablemente autoritaria, donde queda poco espacio para las libertades y para el aporte personal. Por otro lado, el enfoque de una empresa con personal como recurso es un personal que voy a estar tratando de potenciar, tratando de que crezca y que se desarrolle. ¿Cuál va a ser el efecto? Una cultura participativa, una cultura donde las comunicaciones fluyen de manera horizontal y de manera recíproca, no solamente de arriba hacia abajo, sino en todas las direcciones. Si tenemos que preguntarnos cómo hace la empresa para cumplir sus objetivos, la respuesta es se tiene que organizar. Es algo básico, ¿no? Una empresa no se formaliza de un día a otro porque se juntaron 4 o 5 personas y dijeron ya somos empresa. No, tiene que haber una organización y esa organización la vamos a clasificar en formal o informal. Vamos a tratar de desmenuzar qué quiere decir el concepto organización formal. Estamos hablando de organización formal cuando decimos que hay una estructura oficial compuesta por niveles, por puestos, por funciones. Y hablando particularmente de las funciones, hay dos tipos de funciones que tenemos que tener en claro y no confundirlas. Están las funciones de línea y están las funciones de staff. ¿Qué se entiende por función de línea? Toda aquella actividad que se vincula directamente con el objeto social o con el cometido de la empresa. Vamos a un ejemplo. En una empresa constructora, las funciones de línea serán las que lleven a cabo los arquitectos, ingenieros, operarios, es decir, todos aquellos que están en relación directa con el objeto de esa empresa que es la construcción. Una función de staff, en tanto, hace otro aporte y es el de ser un apoyo o asesoramiento, ¿sí? Asistencia. Es decir, no está vinculado directamente con el objeto social, pero sí lateralmente o apoyando o asistiendo. El caso concreto es el área de recursos humanos. Puede ser staff o también puede ser mixta cuando para algunos procesos asiste y para otros procesos contrata o hace promoción o capacitación. Ya lo vamos a ver también más en detalle a lo largo del año.
Ahora, ¿se puede llegar a una representación de la organización de una institución o de una empresa? Sí, se llega a eso a través de un organigrama. El organigrama va a ser la representación gráfica y la que a través de un cuadro visualiza y muestra cuál es el esquema y cómo está formalizada esa organización en esa empresa en particular, cuáles van a ser sus departamentos, cuáles van a ser las funciones y cómo fluye la comunicación y las directivas dentro de esa organización en particular. También vamos a decir que cuando hay un agrupamiento de actividades que son más o menos autónomas, estamos frente a un departamento. Entonces, diremos que a los departamentos de una empresa los podremos clasificar por funciones, por geografía, por clientes. Vamos a un ejemplo. En una empresa pyme, como puede ser a lo mejor una editorial, los departamentos por funciones básicamente son tres: la parte administrativa, la parte de ventas, la parte de cobranzas, cada una con sus actividades propias, ¿sí? Y ninguna más importante que otra, todas se interrelacionan y se interconectan. ¿Por qué? Porque funcionando de manera equilibrada se puede llegar al objetivo de esa institución, que es que sea rentable y que permanezca y perdure en el tiempo y que pueda retribuir a todo su personal. El vendedor se preocupará por vender, el cobrador se preocupará por cobrar y de esa manera que los recursos lleguen a la empresa, fluyan y se retroalimente el proceso. También hay otro elemento que vamos a considerar en esta primera unidad, que es un elemento inmaterial, pero no por ello menos importante, y es el que permite en gran parte que la empresa consiga sus objetivos, y es que exista un verdadero sistema de comunicación, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación, sabemos que estamos frente a un proceso que estudiamos tantas veces, donde hay un emisor, un receptor, un mensaje, pero no siempre ese mensaje que sale del emisor llega de manera íntegra o llega completo al receptor. Vamos a un caso, a un ejemplo. Estamos frente a una comunicación verbal. En la comunicación verbal es muy frecuente que se produzcan ruidos en esa comunicación, ¿sí? Entonces, una de las desventajas que tiene este formato de comunicación verbal es la falta de pruebas, ¿sí? Muchas veces decimos que a las palabras se las lleva el viento. Entonces, que lo dijo o no lo dijo queda en un área así que luego se puede desmentir fácilmente. Entonces, ese va a ser uno de los riesgos de la comunicación verbal. Otro elemento a tener en cuenta será tanto como el qué se dice, es la manera, ¿no? El cómo se dice, el cuándo, la oportunidad. Es decir, que vamos a estar en la presencia de una comunicación fuertemente influenciada por la inteligencia emocional, que también es otro tema bastante interesante y que vamos a desarrollar más adelante. Si pasamos al otro formato, a otra clasificación en comunicación como es la escrita, estamos en este formato particular, vamos a encontrar que la ventaja que tiene es justamente eso, que hay una guía escrita y que va a servir siempre de referencia, ¿sí? A lo mejor con un ejemplo se puede ver más claro. En el sistema de franquicias que todos seguramente conocen, es muy importante o mide el grado de seriedad de una franquicia el manual operativo. En ese manual operativo está escrito precisamente y con lujo de detalles todos los procesos que debe respetar esa franquicia, porque en la medida que se respeten esos procesos, la franquicia es exitosa. Entonces queda poco margen para el inventar nuevas cosas, no, todo está pautado, todo está prefijado. ¿Por qué? Porque de esa manera la franquicia cumple su objetivo. Entonces ese es un modelo de comunicación escrita que puede servir de ejemplo y que nos representa la ventaja que tiene una buena comunicación de manera escrita. También vamos a mencionar
cuando se habla de comunicación, que existen barreras, que existen dificultades y que hacen que ese mensaje que decimos no llega de manera exacta o de manera fiel al receptor. Un defecto puede ser la escucha selectiva, ¿sí? Es decir, estamos en presencia de este fenómeno cuando el que recibe el mensaje escucha lo que quiere escuchar, como decimos normalmente, ¿sí? O bien porque hay recelos, hay preconceptos, ¿sí? Que hacen que de antemano yo esté con una tendencia a escuchar algo o a recibir el mensaje de una manera como que a mí me conviene escucharlo de esa forma. También vamos a caer en un defecto cuando hay una sobrecarga, ¿sí? Quizás a modo de ejemplo lo que está pasando en estos días, ¿no?, de cuarentena. A veces esa sobrecarga informativa llega a un punto que intoxica y que no es aconsejable tanta información. Llevado eso a la comunicación también puede generar una dificultad. Por último, también lo que ya mencioné recién es el no elegir el momento para comunicarse, ¿sí? Es algo que, si bien parece un detalle, no es tanto, ¿no? Elegir el momento en el que se plantean los temas, porque hay temas para determinados momentos y circunstancias y que, dichos en otro contexto, no cumplen su cometido. Todo esto que hemos mencionado hasta ahora está integrando lo que es esa organización formal, ¿sí? Siempre hablando de cómo se organiza desde los papeles, le llamemos así, una empresa. También hemos dicho que hay una organización informal y esa organización informal se da cuando en la empresa, de manera espontánea, surgen vínculos, surgen afinidades, surgen alianzas, simpatías y que en los hechos terminan siendo muchas veces mucho más preponderante que una organización formal, ¿sí? Y simplificando, podemos decir que esa organización formal es la teoría y la organización informal es la práctica. Cuanto mejor se lleven teoría y práctica, mejor va a ser el clima, mejor va a ser el ambiente que se viva y que se respira en esa organización o en esa institución. Y finalmente, a modo de cierre de este primer encuentro, quería citarles una frase que puede venir como resumen o, ya que menciona todo esto que hemos estado hablando. Esa frase dice que cuáles son las empresas exitosas, cuáles son las que van van a sobrevivir en los contextos tan complicados económicos que vivimos actualmente. Van a ser empresas exitosas las que puedan combinar tres elementos, teniendo en cuenta el diseño organizacional, teniendo en cuenta la tecnología y teniendo en cuenta el talento, que es el personal valioso. En la manera de que estos tres elementos se combinen de manera efectiva, vamos a lograr un objetivo asegurado con esa empresa, de una manera equilibrada entre control y libertad. ¿Por qué digo control y libertad? Porque los dos son necesarios. Libertad para que el empleado haga su aporte y no se sienta encorsetado, sino que tenga tenga posibilidades de comunicación, de ser escuchado y de ser creativo dentro de la organización. Y control, porque será siempre necesario un marco de control y de orden que garantice que hay un ordenamiento y que le permite a esa empresa seguir o cumplir sus objetivos. Entonces, hasta acá lo que toca en esta primera unidad, repasando los que serían los conceptos claves y lo que a mí me interesa que ustedes como les sirva para el día de mañana, para cuando escuchen estos conceptos, ya sea hablando del tema de recursos humanos o en otro tema, es tener en claro que toda empresa tiene funciones de línea, de staff, tiene organización formal e informal,
tiene un organigrama compuesto por departamentos, tiene una comunicación con sus ventajas y sus desventajas y hasta ahí lo que sería este primer tema. Ya en los próximos vamos a ir viendo las etapas que tiene a su cargo el Departamento de Recursos Humanos y cómo se va dando estas etapas dentro de la vida de la empresa. Muchas gracias y será hasta la próxima.